de Geo, me invitó, se me llama Carlos Andrés. Voy a hablar de los terremotos en Chile, básicamente. Voy a hablar de 4. Lamentablemente no se ve la parte de la vida de los títulos, pero bueno. Voy a ir a echarle en 4 partes. Primero voy a introducir la misión que tenemos, o sea, los objetivos, la motivación de nuestro trabajo. Después voy a discutir un poco el conocimiento actual que tenemos del ciclo cíclico. Luego voy a discutir un poco de la mecánica, lo que estamos tratando de entender un poco la mecánica que produce los grandes terremotos. Y voy a terminar con algunos de los principales desafíos que tenemos para poder llegar a una mejor comprensión de los terremotos. O sea, nuestra misión suena simple, la puedo decir en una frase, que es mejorar la comprensión de los terremotos. Suena simple. Y los métodos que usamos, básicamente, para poder entender y tener hipótesis de trabajo, necesitamos observaciones. En nuestro grupo, nuestras observaciones vienen de mediciones de la deformación de la superficie terrestre, y para eso usamos geodesia espacial. Otro punto importante es usar estas observaciones dentro de modelos numéricos que nos permitan entender los procesos que son los responsables de la observación que vemos en superficie. Y otro punto importante que lo puse hoy, realmente no es un método, pero es una de las cosas importantes para poder cumplir con nuestro desafío, es integrar distintos datos, no solo datos de geodesia, sino que también sismología, geología y, por ejemplo, también la paleosismología en general. La geodesia espacial básicamente sigue la misma filosofía que ha tenido el ser humano en el pasado para poder navegar. Sabemos que en los siglos pasados nos orientábamos mirando hacia las estrellas. Hoy en día es un poco menos romántico, miramos satélites y perseguimos observaciones de satélites. Hay 2 métodos que son los métodos más usados en el estudio de los terremotos, que son el método de sistemas de navegación global, el GNSS, que básicamente generalmente se le pone el nombre de GPS, porque el GPS fue la primera constelación de satélites hecho por los americanos, pero hoy en día distintos países o distintos, por ejemplo, Europea también tiene sus propios sistemas de satélites, el Galileo, los chinos tienen Beidou, o sea, hay distintos sistemas de navegación satelital. Básicamente esto consiste en que hay una constelación de satélites. Estos satélites tienen relojes de alta precisión y también se puede saber con una gran precisión su órbita, o sea, su posición. Y estos satélites están continuamente enviando señales electromagnéticas, ¿verdad? Y estas señales, por ejemplo, si uno tiene un sector en superficie, puede al menos, ya teniendo señal de 4 satélites, obtener con alta precisión la posición de estos puntos de esta antena en superficie. Y ahora bien, si uno tiene más estaciones, puede triangular y tener una mayor precisión. El otro sistema que es muy usado también hoy en día para estudios terremotos y que el estudio de las imágenes de INSAR, que básicamente, a diferencia del GPS, que el GPS solamente obtenemos la posición espacial de un punto, de una antena, con el INSAR nos da un barrido espacial de la superficie. El INSAR básicamente envía una señal, un pulso, y este pulso se refleja en la superficie de la Tierra y vuelve al satélite. Entonces podemos saber el lapso de tiempo entre que viaja la onda y vuelve al satélite, para poder saber la distancia entre el satélite y la superficie de la Tierra.
Pero para poder medir la deformación necesitamos que el satélite pase nuevamente. Entonces, necesitamos interferometría, que se llama interferometría porque está comparando dos imágenes. Ambos sistemas son complementarios. La ventaja de los GPS es que el GPS está enviando una señal continuamente. Entonces, si uno tiene una antena que está localizada en la superficie de la Tierra, puede tener la posición incluso con soluciones de un segundo. O sea, podemos ver deformaciones que son relativamente rápidas y también deformaciones que son relativamente lentas. El INSAR depende del paso del satélite por el mismo lugar. Entonces, generalmente hoy en día hay un satélite nuevo que se llama Sentinel, que es de la Unión Europea, el primer satélite enfocado a estudios de riesgo sísmico, y este satélite hoy en día por Chile pasa cada 20-24 días, pero en el futuro ya va a empezar a pasar cada 12 días. La ventaja que tiene es que tiene una resolución espacial mucho mayor. O sea, ambos sistemas son completamente complementarios. Esto es como luce la red de GPS continuos que están operando hoy en día en Sudamérica. Básicamente podemos ver que en Chile hay una gran cantidad de estaciones continuas de GPS, más de 100 estaciones que están midiendo. Argentina también tiene una red bien densa. O sea, en los últimos 7 años después del terremoto del Maule había un incremento exponencial del número de estaciones. Yo recuerdo cuando empezamos con Clouds en el 2002, había 5 estaciones o 4 estaciones continuas en Chile. Hoy en día hay una gran densidad de estaciones. Básicamente, todo ha sido, muchas de estas estaciones son instaladas por el Servicio Sismológico chileno para poder monitorear riesgos sísmicos. Esto es como luce una serie de tiempos de un GPS. Esta es la estación Puerto Montt. Podemos ver la componente norte, y esta es la componente norte, y este es el tiempo. Podemos ver el terremoto del Maule, por ejemplo. El salto podemos ver también que hubo un pequeño decaimiento de la formación hasta volver más o menos similar a la tendencia que tenía antes del terremoto. Y también lo que podemos ver es que también hay una señal que es seasonal. Entonces, básicamente, para poder hacer un análisis de serie de tiempo, podemos componer la señal en una señal lineal, que es la línea azul, que básicamente es el desplazamiento constante que tiene la estación, producto del movimiento tectónico. Podemos ver una función de Heaviside, que es básicamente un salto, que es para poder modelar cambio de antena, por ejemplo, o terremotos. Y podemos ver una serie de seno y coseno, que básicamente son dos frecuencias, una anual y una semianual, que es para poder modelar los cambios básicamente estacionarios que tiene la estación, que son relacionados básicamente a la carga hidrológica de la superficie de la Tierra. Y el último componente es el efecto postsísmico, que es una fusión logarítmica que ocurre después del terremoto y que va decayendo con el tiempo. Aquí les voy a mostrar en el lado izquierdo. Estos son los componentes, solamente la componente seasonal de todas las estaciones que están en el norte de Chile. Esto fue realmente algo interesante para nosotros porque nos dimos cuenta de que en un área grande como desde Antofagasta hasta Arica, todas las estaciones son como 50 estaciones, podemos ver que la componente seasonal está básicamente en el mismo amplitud y con un periodo bastante similar. La línea roja es el promedio de todas las estaciones. Esto fue algo sorprendente porque la señal es bastante alta, o sea, son casi 4 milímetros que va cambiando en un año. En la componente este y la norte están de casi 5 milímetros. Entonces, esto realmente lo hemos aprendido ahora usando estaciones continuas, porque antes teníamos estaciones solamente de campaña, entonces medíamos 2 puntos una vez al año, entonces nos perdíamos todo lo que estaba pasando entre medio. Entonces, esto nos permite poder tener soluciones mucho más precisas y poder entender mejor cómo se deforma la superficie de la Tierra.
Este mapa es increíble, porque muestra todas las estaciones de Sudamérica, solamente mostrando la componente sezonal. Y se ven en colores, está marcado cuando hay subsidencia, y con rojo cuando la superficie baja. Se pueden ver que hay como una sincronización. Voy a tirar ¿se puede? Por ejemplo, ahí empieza enero, toda la parte, los GPS se alinean, la parte del Amazonas como empieza a bajar, y después del invierno, por la cantidad de agua, el Amazonas empieza a subir y todos los GPS se empiezan a alejar. O sea, básicamente hay un control de la carga hidrológica súper fuerte y que básicamente tiene una amplitud a nivel continental. Para poder entender los procesos de la formación que observamos en superficie, usamos modelos numéricos y modelos analógicos, usamos elementos finitos, elementos de soluciones numéricas, básicamente porque los elementos finitos permiten usar geometrías complejas, materiales heterogéneos y nos permiten también tener soluciones que son dependientes del tiempo. Este es un ejemplo. La RIA, por ejemplo, es un modelo clásico del intersísmico. Por ejemplo, podemos ver cómo la placa se subluxa en el intersísmico. Abajo podemos ver qué pasa la función postsísmica viscosa después del terremoto armado, cómo se va expandiendo la deformación en el continente después del terremoto. Son ejemplos. Otra cosa importante que dentro de la geodesia es usamos estos desplazamientos de superficie, es saber cómo son el slip o desplazamientos de fallas que están debajo de la tierra. Entonces básicamente podemos usar elementos finitos como en este caso o soluciones analíticas para poder construir funciones de Green y teniendo las observaciones los desplazamientos de superficie podemos estimar cómo es el desplazamiento en la falla que produce estas observaciones. Esto es un esquema del ciclo sísmico. En la izquierda podemos ver, esta es la placa oceánica, que durante el intersísmico, la placa oceánica siempre está subductando, pero en el momento intersísmico, podemos ver estas son las flechas rojas, son la velocidad, las verdes es el strain, y podemos ver que durante el intersísmico la placa se subducta, pero la parte más superficial de contacto entre las placas está acoplada. ¿Y qué es lo que hace eso? Hace que esta placa, al subductarse, esto estar acoplado, hace que la placa continental se siga moviendo en la misma dirección que la placa oceánica. Eso produce una contracción, una compresión en la placa continental, y lo que vamos a ver, por ejemplo, si tuviéramos GPS acá en superficie, es que los GPS se mueven hacia el continente. Cuando ocurre un terremoto, esta parte que estaba bloqueada se desacopla rápidamente y se produce una extensión generalizada de la corteza. ¿Y qué es lo que pasa? Los GPS o la corteza se mueve de forma brusca hacia la fosa, liberando la energía que estaba acumulada por décadas en la interfase. Luego del terremoto hay una fase de postsísmica temprana, que el terremoto produce un cambio de estreses en el manto que es viscoso, entonces el manto después de un terremoto se sigue moviendo hacia la fuente que produjo el movimiento. Y además también tenemos un afterslip que sigue liberando parte de la energía elástica que estaba acumulada, se sigue liberando por los cambios friccionales que produjo el terremoto. Y lo que vamos a ver en superficie, la corteza se sigue extendiendo a una razón menor, y lo que vemos en superficie es que los GPS después del terremoto se siguen moviendo en la misma dirección
que el terremoto, o sea, hacia la fosa. Y esto, al ser una deformación viscosa, va decayendo en el tiempo. Y lo que vamos a ver después del terremoto, las zonas del contacto entre las fallas se vuelve a estar acoplada. Pero aún tenemos la señal posísmica actuando, que es producto del manto. Entonces lo que vamos a ver, los GPS que están cerca de esta zona acoplada, o sea, cerca de la costa, van a empezar a moverse primero hacia el continente, como el típico caso de un intersísmico tardío. Pero los GPS o las zonas que están más alejadas de la zona acoplada se siguen moviendo hacia la fosa. Y se produce como un cambio entre GPS que van hacia la costa y GPS que van hacia el continente. Y esto va a ir decayendo en el tiempo hasta que todos los GPS después vuelvan a estar moviéndose hacia el continente. O sea, ya llegamos a un estado tardío del intersísmico. Esto es básicamente el entendimiento de un ciclo sísmico, la comprensión actual que tenemos de un ciclo sísmico. Como ejemplo podemos ver una compilación de GPS de todo el margen chileno, de datos que fueron tomados antes del terremoto del 2010. O sea, básicamente, antes del 2010 casi todo el margen chileno está en un periodo intersísmico. Podemos ver que al estar acoplado se produce esta compresión, que es lo que hace que la deformación que vemos en la superficie es paralela a la convergencia de las placas, y claro, la parte que está más cercana al contacto o a las fosas se mueve más rápido y va decayendo hacia el continente. Lo importante que podemos ver también de que esto no es homogéneo. O sea, podemos ver que hay zonas, por ejemplo esta, que tiene que la deformación, la magnitud es menor. Y podemos ver que el área, por ejemplo, del Maule, donde eso no tenía una mayor velocidad. O sea, hay una variación en la norte-sur en el grado de acople. Por ejemplo, aquí podemos ver zonas donde hay cambio en la magnitud de las velocidades. Bueno, lo que ocurrió en el terremoto del 2010, podemos ver que básicamente aquí, podemos ver, sin hacer ningún modelo ni nada, podemos ver que estos GPS eran los que se estaban moviendo a una mayor velocidad, y se produjo esta extensión rápida de toda la energía elástica que estaba acumulada, con desplazamiento hasta 5 metros y con deformaciones que llegaron hasta Buenos Aires. Usando los GPS intersísmicos podemos hacer inversiones para poder estimar el grado de acoplamiento entre ambas placas. Este es un ejemplo del norte de Chile. Y podemos ver básicamente por zonas oscuras, zonas que actúan mayor acoplamiento, o sea que el nivel de slip deficit o el déficit de slip que se está acumulando en esta área era a la misma razón que la velocidad de convergencia. Y podemos ver aquí una zona bien acoplada en el norte de Chile, al norte de Iquique, y una zona bastante acoplada al norte de Antofagasta. O sea, básicamente, sin modelo podemos ver aquí que los GPS que tienen menor magnitud claramente indican zonas que están menos acopladas. Y durante el 2010 podemos ver que el patch, el área del norte donde estaba bastante acoplada, se rompió por el terremoto del 2014, que tuvo una magnitud 8,1, y lo que nos permite ver una correlación entre áreas que están acumulando una gran cantidad de energía elástica con la ocurrencia espacial de los terremotos. O sea, básicamente es como normal entender de que áreas que están bastante acopladas es donde podría ocurrir un terremoto mayor o liberarse la energía. Y esto es algo básicamente que lo hemos visto también en otros terremotos en el 2010. En el Illapel también zonas que estaban acopladas, con alto acople son las áreas donde se
básicamente se ha liberado la energía sísmica. La otra fase del ciclo sísmico es la fase postsísmica, que básicamente ocurre el salto y la formación continúa en la misma dirección del cosísmico, pero va decayendo en el tiempo. Aquí podemos ver un ejemplo, creo que el Concepción, un salto, o algunas estaciones que se construyeron durante el Maule, un salto casi de un metro y medio. Después, un periodo postsísmico que se sigue moviendo en la misma dirección, donde decrece la tasa de la velocidad. Y después, esta seguramente una estación que está cerca de la costa, y podemos ver que rápidamente vuelve hacia un estado hipersísmico. Pero el postsísmico también puede durar por décadas. Aquí podemos ver los primeros ejemplos, esto en Alaska, donde ocurrió en 1964 un terremoto de magnitud 9,2, que los GPS que están cerca de la costa, como le indicaba en el gráfico anterior, se mueven en la misma dirección de la convergencia de las placas, pero producto de esta perturbación de estrés en el manto, incluso casi 50 años después del terremoto, las áreas alejadas se mueven en la misma dirección postsísmica. Y esto también ocurría, el mismo fenómeno fue registrado después del terremoto del año 60. Podemos ver que los GPS en la costa, 50 años después del terremoto, se mueven paralelo a la convergencia de las placas, pero los GPS en Argentina seguían estaban dentro de un sistema aún relajando los estreses que estaban en el manto. O sea, en el norte estábamos en una fase completamente intersísmica, pero en el sur estábamos con una fase postsísmica. Y aquí podemos ver este cambio, cambio de polaridad en la dirección de los GPS, que al pasar el tiempo, todo esto se va a ir corriendo hasta acá, y todos los GPS, para allá, y todos estos GPS van a entrar en un estado puro intersísmico, o sea, cuando desaparezca el efecto del manto. Aquí les quiero mostrar un ejemplo de la deformación que hemos registrado después del terremoto de 2010 del Maule, el primer terremoto chileno que está tan bien estudiado. Aquí les voy a mostrar el desplazamiento acumulado año por año, o sea, solo postsísmico, no tiene deformación intersísmica, cosísmica. Entonces estos son los desplazamientos en el primer año. Podemos ver, este fue el slip, tuvo casi 15 metros de slip el terremoto. Podemos ver de que la formación continúa hacia la fuente que liberó la energía. Pero lo interesante es que en los bordes se produce una rotación horaria y antihoraria. Podemos ver que ya después de 3 años, cómo evoluciona la deformación. Y es claro que la corteza se sigue en un estado de extensión, pero podemos ver esta rotación, y si ustedes se fijan, al producirse esta rotación en los bordes, hace que estas zonas que están alejadas de la zona de ruptura se incremente la deformación en el sentido intersísmico. Entonces hay como una carga después de un gran terremoto como este en los segmentos adyacentes. Y lo podemos ver ya después de 6 años. Y es claro ver cómo estos GPS en el sur todos siguen el mismo patrón, lo mismo que en el norte. O sea, producto de un terremoto hay una carga agregada de estrés en los segmentos aledaños. Y quizás fue por coincidencia o no, pero fue donde ocurrió el terremoto de Yapé y donde ocurrió el terremoto de Melinka en 2016. Esto también, un terremoto grande, también no solo cambia la forma en que se acumula la energía sísmica, pero también cambia cómo son los estreses en el manto.
Aquí podemos ver el GPS de Skell, que antes del terremoto, como les mostré anteriormente, se movía hacia la fosa, producto de la acomodación del terremoto 60, pero el terremoto del Maule fue tan grande que cambió la forma de la distribución de los estrés en el manto, que se canceló casi muy rápidamente la deformación del terremoto del 60. O sea, hoy en día el terremoto del GPS se cambió ya no se mueve básicamente hacia la fosa, sino que se perdió esta parte de la componente post-1960, o sea, entramos en un nuevo régimen de distribución de estrés. Entonces, básicamente un terremoto ocurre, se produce esta rotación en los bordes de la ruptura y se produce un incremento en los movimientos, en la contracción intersísmica, o sea, que se incrementan los estreses en los segmentos adyacentes. Eso tal vez puede ser una hipótesis que tenemos que seguir probando de por qué siempre cuando ocurre un terremoto a los 5 o 10 años ocurren terremotos en los segmentos aledaños. Hoy en día es una hipótesis que tenemos que seguir testeando para poder mejorar nuestra comprensión de los terremotos. Otra fase quizás la más interesante para todos, que hoy en día con la tecnología de los GPS podemos quizás monitorear un poco mejor, es la actividad precursora de los terremotos. O sea, cómo es la deformación que ocurre en los meses o días antes de un terremoto. El mejor caso de estudio que tenemos en Chile es en la zona del norte, porque en la zona del norte hay un observatorio que se llama IPOC, donde hay una gran cantidad de distintos instrumentos desde el año 2007, entonces hay un monitoreo continuo de lo que es la deformación y la sismicidad del norte de Chile. Y esto nos permitió poder filtrar, por ejemplo, toda la deformación constante que tienen las estaciones y el ruido instrumental. Son todas estaciones que estaban cerca de la ruptura del terremoto de 2014 y podemos ver cómo hubo un cambio en la tendencia a partir ya en los meses antes del terremoto. Se ve que hay una tendencia a moverse hacia la fosa, la cual se incrementa 15 días antes del terremoto. Lo que podemos ver claramente aquí, estoy mostrando los últimos 15 días antes del terremoto. Podemos ver que los GPS ya estaban apuntando, estaban mostrando que la parte de la interfase se está produciendo sismicidad y se está desacoplando. Lo voy a mostrar de nuevo. Lo que estamos viendo acá es el movimiento de los GPS y en roja es la predicción por la sismicidad. Y aquí vemos la parte asísmica, o sea que no es producto de la sismicidad. O sea, esto nos está indicando que dos cosas. Esto es un fenómeno que realmente ocurre con varios terremotos y que no lo hemos podido registrar por la falta de instrumentos, o realmente un terremoto atípico que produjo este tipo de desacople primero antes de que ocurriera la ruptura de las presas. Nos focalizamos después para poder comprender un poco la mecánica de los terremotos en esta zona del norte de Chile, que es donde tenemos este observatorio con distintos instrumentos. Aquí les voy a mostrar el mapa de blocking y la distribución de sismicidad por años. Y aquí está la densidad del momento sísmico acumulado. Este es el año 2008, este es el año 2009, este es el año 2010. Podemos ver esto que está acá, estas líneas de contorno marcan dónde va a ocurrir el terremoto del año 2014. Y podemos ver claramente
O sea, yo lo veo claramente que la parte donde estaba acoplado, puedo ver que la sismicidad se empieza a acumular en el límite inferior de donde será la ruptura. Y esto continúa 2011, 2012, 2013. Básicamente entonces se forma como un anillo bordeando lo que se llama como una aspereza, que una aspereza es una zona donde se libera, donde concentra la liberación de slip durante un terremoto. Y luego en el 2014, 15 días antes del terremoto, ocurre esta serie de sismicidad precursora, que fue la que mostré anteriormente. Y esta sismicidad se concentró en la parte updip de esta aspereza. O sea, básicamente durante estos 15 días se completó, la sismicidad terminó de completar, de rodear esta aspereza, pero el centro, donde se va a liberar la mayor cantidad de energía, no había sismicidad, no hubo sismicidad por años. Y bueno, el 1 de abril ocurre el terremoto en esta parte que estaba quieta, sin sismicidad. Entonces, el siguiente paso fue tratar de hacer un modelo mecánico para poder entender cómo es la acumulación de los estreses y su relación a la sismicidad. Hicimos un modelo bastante simple, simulando la carga infrasísmica, básicamente con 3 fallas, 2 fallas con restricciones kinemáticas y una falla que tiene fricción. Y lo que hicimos fue, para poder estimar cómo son los estreses acumulados alrededor de una aspereza, pusimos el centro de la aspereza con una mayor magnitud del coeficiente de fricción. Y dejamos el modelo correr por varios años. O sea, básicamente lo que vemos, se empieza a suruptar la aspereza. Estos son la reacción de los estreses cizalles. Podemos ver que los estreses cizalles se acumulan en la parte baja de la aspereza, creando, uno esperaría, si algo está girando hacia abajo, una zona que está trabada, los estreses se acumulan en la parte de abajo y se produce una sombra de estrés en el updip de la aspereza. Aquí podemos ver la predicción del modelo. Esto es los estreses de cizallo en la interfase, producto de la subducción continua de una aspereza, y podemos ver que donde se acumula la mayor cantidad de estreses es donde se libera la mayor cantidad de sismicidad durante el intersísmico. Y algo interesante, que este es un modelo mecánico, no es un modelo kinemático como los otros modelos de inversión de Lockheed. Aquí lo que estamos viendo es que, a pesar de que esta es la parte que está acoplada o trabada, al ser un modelo mecánico, se produce un halo de formación y la parte más somera de la aspereza también es suruptada hacia abajo. Se produce un estrés una sombra de estrés en la parte más somera y también se produce un movimiento. O sea, este movimiento básicamente en modelos kinemáticos no es apreciable. Y justamente en la parte del updip, que es donde se produce esta sombra de estrés, es donde se produjo la liberación